Eugenia, 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 Eugenia. Margarita, se vino la Margot a trabajar. Ya estaba buena ya, pues. Sí, pero hay que tratarla muy bien porque ella sigue enferma. 3 días estuvo flojeando. ¿Ah? Eso le venía a avisar yo, que ya llegó para que usted sepa. Ya, que trabaje nomás. Ya, que trabaje. Bueno, yo ahora tengo una reunión súper importante, ¿ya? Donde es de mucho negocio porque yo debo mucho. Aparte que para pagarle los sueldos a ustedes tengo que encarillarme, porque ustedes me rinden poco. Hola, Eugenia. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Aquí estamos más o menos. Qué bueno verte. Ah, Me alegra de verte. qué bueno. Que haya venido a trabajar. Sí, no me se alegra sentía mucho. bien, pero que muy porfiada. Es que... ¿Cuánto que se nos enferma otra vez? Sí, es que tú sabes, po, no la va a dejar tranquila. No la va a dejar. Así que nada que hacer. Nada que hacer, Nada que po. hacer, Sí. así A que trabajar, ¿no? Y bueno, ¿y cómo está la cocina? ya, aquí estamos ya listas, vamos a poner agüita aquí. Eugenia, vamos a tomar un tecito. Vamos, mamá. No, me da mucho miedo, no, le tengo pánico. Si dijo que iba a una de esas De esas reuniones que ella tiene. De esas reuniones pitucas. Exactamente. Esas reuniones que se Claro. cree ella, que se junta con tanta gente importante. Ah, vamos nomás, si no te van a hacer nada. Ay, Ya, vamos. bueno, Ya vamos, ya, Ya, yo llevo Ya. las cosas. ya, vamos. Vamos. Ya, chiquilla, vamos a tomar tecito. Vamos. Buenas tardes, señoritas. ¿Cómo las trata la vida? ¿Cómo has estado? Siéntate, estamos tomando Sí, tecito. ya, gracias. ¿Qué ha sido de tu vida, Rebeca? Yo tengo un local ahora donde le hago almuerzo a los trabajadores. Ah, bueno. Sí. Oye, qué linda sorpresa. Pero yo te voy a echar harto de menos en la cocina porque sola no me la puedo. Tú, que siempre andas con miedo, deja de tener miedo. ¿Qué quieres Sí, que haga? tratar, tú sabes que siempre nos está tratando mal a todas. Sí, pero ¿qué quieres que haga? Voy a quedarme en la calle, no sé hacer nada más que eso. Bueno, pero Por podríamos eso por ahí que le buscar. tengo miedo, por eso, porque me va a echar. Eso. Mírame a mí. Yo me formé mi localcito, tengo todo y soy independiente. Tú eres valiente. Yo no podría ni pensarlo. Así que seguiré nomás en la cocina. No tengo nada más que hacer. Qué pena que se sienta tan poca cosa ella. Es tan insegura, cocina tan re bien. Yo me iría al tiro. Que esta bruja se aprovecha de la Eugenia. Es una persona que hace las cosas con tanto cariño y hace su almuerzo, todo lo hace bueno. Pero la tiene asustada, ya no la aguanta. La tiene con mucho miedo. Y como no tiene dónde ir, ella se tiene que quedar. Qué cansado yo. ¿Y ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Ah? ¿Flojeando? ¿Eso están? ¿Tomándose el té? ¿Ah? ¿Ustedes creen que eso no me vale dinero? Fichas me vale. ¿Y usted? Ya me voy, Malagradecida. ya me voy, señora, ya me voy. Pero te enseñé a trabajar y así me pagas. Eugenia. Eugenia, mujer, ven.
Mira cómo les dedica a estas mujeres. O sea, más encima de tenerte trabajando, darte tu comida todos los días, ¿me robas el té? Ahora dime, ¿quién me lo va a pagar? No te preocupes, Eugenia. ¿Sabes que yo voy a pagar el té? Yo lo voy a pagar a esta señora. ¿M? Así que no te preocupes por nada. ¿Oíste? ¿Me escuchas? Sí. Ya.